Salmos 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Fijémonos en el título de este cántico, Salmo para los hijos de Coré, porque muestra la intención de David de alentar a quienes ocupaban una condición humilde dentro del pueblo escogido. Los hijos de Coré eran descendientes de la tribu de Leví. Y tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. En este sentido, el rey David declara que preferiría ocupar la humilde condición de un portero, siempre y cuando le permitiera meditar y adorar diariamente a Dios. Eso sería mejor que ocupar un cargo de mayor honor que lo alejara del Señor. En otras palabras, David, siendo inspirado por el Espíritu, deja muy claro que los preceptos y mandamientos de Dios son más excelentes que los tesoros que ofrece el mundo. Esta comparación que hace el salmista expone el corazón piadoso y el juicio espiritual que caracteriza a un hombre temeroso de Dios, al que las cosas más sencillas y eternas del cielo le resultan más valiosas que la cosa más lujosa y temporal del mundo. La comunión con Dios se debe anhelar por encima de los honores terrenales. Esta misma sabiduría procedente del cielo fue la que demostró tener Moisés cuando escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La enseñanza del Espíritu en este versículo es clara. Primero, el pueblo de Dios demuestra tener un gran valor y una alta estima por las ordenanzas y preceptos divinos. Segundo, el pueblo de Dios no solo juzga como importantes las cosas de Dios, sino que las estima muy por encima de las cosas del mundo. Tercero, la ocupación más dura, o el cargo más bajo que se desempeña al servicio de Dios, aunque se realice por un solo día para luego morir, resulta más honorable y provechoso que trabajar cómodamente por 1000 años en medio de la maldad donde se vive rodeado de profanación y corrupción. Cuarto, una existencia corta vivida para Dios es mejor que una larga existencia apartada de Él. Quinto, más bienaventurado es el menor y más bajo de los siervos de Jesús, que el más grande y sublime de los potentados del mundo, que no conoce a Cristo. Sexto, no es sabio el hombre que duda por un momento preferir la condición de un hombre arrepentido que se ubica en los atrios del Señor, a la de un hombre impenitente que se sienta en un trono, para disfrutar de los placeres de la carne mientras espera la muerte. Esperamos que se suscriba al canal y active las notificaciones. Esto ayudará a que estos mensajes lleguen al mayor número de personas y la palabra de Dios se difunda.